Nos han planteado el siguiente problema. 4 personas son detenidas por un robo. Las siguientes fueron sus declaraciones. El primero de ellos fue Pedro, dice, Luis ha sido el ladrón. El segundo es Juan. Juan dice, yo no soy el ladrón. Luis dice, Pedro miente al decir que yo soy el ladrón. Y por último, Manuel dice, Pedro es el ladrón. El planteamiento del problema es el siguiente. Nos piden que determinemos quién es el ladrón si se sabe que solo uno dice la verdad. Recuerden que cuando nos plantean un problema tenemos que diferenciar entre el planteamiento, la información disponible y lo que requerimos para resolver el problema. El planteamiento que nos dan es las declaraciones de cada uno y la pista clave en ese planteamiento es que solo uno dice la verdad. Ahora, ¿qué requerimos para resolver el problema? Requerimos una forma donde podamos evaluar cómo quedan diciendo si algo verdadero o algo falso cada uno de los personajes en los casos posibles que hay. ¿Y cuáles son los casos posibles que hay? Son 4 casos posibles. O que el ladrón sea Pedro, o que el ladrón sea Juan, o que el ladrón sea Luis, o que el ladrón sea Manuel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear una tabla en la cual queden las declaraciones de los 4 personajes y podamos determinar si son verdaderas o falsas en el caso que alguno de ellos sea el ladrón. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Ahí tenemos las declaraciones. Frente a cada declaración tenemos la posibilidad de escribir ahí una casillita que diga verdadero o falso. Y en cada columna vamos a suponer que el ladrón ha sido cada uno de los 4 personajes. Analicemos qué pasa si el ladrón es Pedro. Si el ladrón es Pedro, el Pedro está diciendo Luis ha sido el ladrón. En ese primer caso, la declaración de Luis es falsa, la declaración de Pedro es falsa, porque él está diciendo que Luis es el ladrón y de entrada estamos suponiendo que el ladrón es Pedro. En ese mismo caso, ¿qué pasa con Juan? Juan dice, yo no soy el ladrón. Si lo que estamos suponiendo es que el ladrón es Pedro, entonces Juan está diciendo algo verdadero. ¿Qué pasa con lo que dice Luis? Pedro miente al decir que yo soy el ladrón. Efectivamente, Pedro está mintiendo. De hecho, allá le pusimos arriba el valor de falso. Por lo tanto, la declaración de Luis, Pedro miente al decir que soy el ladrón, es verdadera. Y la declaración de Manuel dice, Pedro es el ladrón, pues efectivamente es lo que estamos suponiendo en ese primer caso. Por lo tanto, la declaración de Manuel también será verdadera. Entonces miren lo que pasa si suponemos que el ladrón es Pedro. Si el ladrón fuera Pedro, 3 sujetos, Juan, Luis y Manuel, quedan diciendo la verdad y solo Pedro queda diciendo algo falso. Por lo tanto, descartamos esa opción porque nos están diciendo en la pista clave que solo uno dice la verdad y aquí están quedando diciendo la verdad 3. Vamos al segundo caso. Vamos a suponer que el ladrón es Juan. En ese caso, la declaración Luis ha sido el ladrón sería falsa porque el ladrón es Juan. La declaración yo no soy el ladrón que está diciendo Juan sería falsa porque estamos suponiendo en este caso que él es el ladrón. En el tercer caso, Pedro miente al decir que yo soy el ladrón, estaría diciendo algo cierto porque el ladrón es Juan. Y en el último caso, en la última declaración, Manuel dice Pedro es el ladrón, estaría diciendo algo falso porque el ladrón es Juan. Fíjense que en este segundo caso, cuando suponemos que el ladrón es Juan, solo uno queda diciendo la verdad. Entonces ya tenemos la respuesta de quién es el ladrón. Con la intención de aclarar el ejercicio, miremos qué pasa si suponemos que el ladrón es Luis. Entonces Pedro estaría diciendo algo cierto porque él dice Luis ha sido el ladrón. Juan estaría diciendo algo cierto porque él dice yo no soy el ladrón. Ahí ya no cumplimos con la condición de que solo uno diga la verdad. Luis estaría diciendo algo falso porque él dice que Pedro miente al decir que yo soy el ladrón y estamos suponiendo que el ladrón es Luis, estaría diciendo algo falso. Y Manuel también estaría diciendo algo falso porque él está diciendo que Pedro es el ladrón. Y el último caso es qué pasa si si el ladrón es Manuel. Entonces, cuando Pedro dice que Luis ha sido el ladrón, falso porque estamos suponiendo que el ladrón es Manuel. Cuando Juan dice yo no soy el ladrón, estaría diciendo algo cierto porque el ladrón es Manuel. Cuando Luis dice que Pedro miente, estaría diciendo algo cierto porque el ladrón es Manuel. Y Manuel estaría diciendo algo falso. Entonces, como pueden darse cuenta, para los 4 casos, suponiendo que el ladrón sea Pedro, Juan, Luis o Manuel, solamente hay un caso en el cual la situación nos queda con solo uno diciendo la verdad. Y el caso es entonces que el ladrón es Juan. Y ahí está la respuesta. Cuando les planteen este tipo de problemas, les va a ser de mucha ayuda plantear una tabla de valores de verdad o falsedad.